Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentar a ambos doctores que nos estarán acompañando en este siguiente bloque. Estamos hablando del doctor Jorge Vargas y del doctor Jacobo Aguilar para responder a otras preguntas, porque sabemos que el tema de la inflamación es bastante extenso. Así que vamos a comenzar y lo haré con usted, doctor Aguilar, ya que lo tengo aquí muy cerquita. Le quisiera preguntar, hemos estado hablando de cómo la inflamación podría desencadenar a otras enfermedades que resultan incapacitantes o de muerte, como lo estábamos mencionando, como el cáncer, pero también hablamos de enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson y el Alzheimer. ¿Por qué, doctor? Vital esa pregunta, Dianita, y bien importante. Nosotros tenemos que dejar de creer que son enfermedades que se formaron solo al final de la vida y se llaman hoy día enfermedades por neurodegeneración. Y en estas, Diana, además del elemento genético, de factores de riesgo, desde luego la alimentación, los malos hábitos, lo que influye para que la enfermedad se desencadene es el estrés oxidativo y la neuroinflamación. De tal manera que un grupo de científicos están muy encaminados a determinar qué se puede hacer para neuroproteger esas estructuras. Y una vez que tengamos protegida la estructura de nuestro cerebro, vamos a evitar que esas enfermedades se desarrollen. Es tal el proceso inflamatorio a nivel cerebral que las celulitas, las neuronas, que son las encargadas de recibir la información, de generar una respuesta, de tener que ver en la marcha, en el movimiento, en el pensamiento, se atrofian, se dañan, se mueren, y de ahí vienen enfermedades que se manifiestan muy expresivamente, como el Alzheimer, donde la persona empieza a desconocer porque la neurona ya no le avisa, y en el Parkinson con ese temblor involuntario y con toda la connotación que tienen. Así que ese es un buen ejemplo para hablar de neuroinflamación y neurooxidación. Doctor, y a todo ello, ¿cómo actúa NordBrain en estas afecciones, en estas enfermedades? Esto es fantástico. El doctor Vargas decía en el segmento anterior que la ciencia está hoy día muy encaminada a saber más de polifenoles. Nosotros de verdad somos vanguardistas en este sentido. Un ente creador que fue nuestro fundador recogió toda esa información, reunió a un grupo de personas, las concatenó en el sentido de poder ver cómo investigaban para ver si lográbamos detener las causas. Y lo que hace el ácido rosmarínico, el ácido oleico, el GABA, todos los componentes del NordBrain es primero detener el proceso oxidativo, detener el ensamblaje ese inflamatorio, restaurar en cuanto se pueda la célula. Imagínate tú que de una célula a otra hay una estructurita, un alambrito que se llama axón. Son capaces de ir reparando el axón. Por eso es que estos productos tienen un efecto, yo diría que inmediato de bienestar, pero es a largo plazo, arriba de meses, que las personas van viendo modificaciones bien importantes. Recientemente tuvimos una paciente que nos llamó por teléfono porque es del campo, es del área rural, y nos decía que su papá, en cuestión de un par de meses, con Alzheimer, diagnosticado por un neurólogo, está menos hostil, está con su parte que ya tiene de psicosis y alteración, y dice él con que nuestro papá ya no tenga esa hostilidad y esa reactividad que lo da la enfermedad. Así es que es un ejemplo para la pregunta tan oportuna que nos hace. Nos encanta saber ese tipo de testimonios. Esperamos que la vida de cada uno de los pacientes que pasan por estas y otras enfermedades se recupere y puedan gozar de su vida, de sus seres amados. Pero bueno, doctor Vargas, voy directamente contigo. En relación cuando hablamos de la diabetes mellitus, de la obesidad y del síndrome metabólico, ¿cómo funcionan los flavonoides? Ok, mira, resulta que mencionaste dos términos importantes, términos de diabetes y obesidad, ¿sí? Resulta que en ambas condiciones pueden haber alteraciones metabólicas importantes. Una de ellas es el tema de resistencia a la insulina, que ya no hablábamos un poco en el segmento anterior, y la otra es la disfunción del tejido adiposo, ¿sí? Pero cuando hablamos de la disfunción del tejido adiposo, hay que entender que es cuando hay mayor tejido graso del que debería de estar en un órgano o en el abdomen, por ejemplo. Y aparte, esto
estos dos mecanismos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en el tema de la disfunción del tejido adiposo, resulta que este órgano también tiene una función hormonal importante. Es capaz de liberar células de la inflamación. Entonces, mientras más tejido graso, hay más liberación de células inflamatorias, ¿sí? Y por eso es la importancia de que hoy día nos estemos centrando y volteando a ver en todas las especialidades el tema de la obesidad. Entonces se le está preparando al especialista, por ejemplo, un cardiólogo, también en dedicarse a tratar al tema de obesidad en el paciente con enfermedad cardiovascular, o el neurólogo en aquel paciente con enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque al final, si no controlamos este proceso inflamatorio persistente de la disfunción del tejido adiposo, la misma enfermedad o condición del órgano que se está afectando, al final es como un ciclo, ¿verdad? Y contribuye a que de pronto no mejore el paciente a pesar de los tratamientos establecidos y demás. Es por ello que utilizar productos biomoleculares como Modepar vienen a contribuir a todas estas especialidades, ¿sí? Hablábamos puntualmente en alguna ocasión con un traumatólogo, y me decía también la importancia de hoy día de ellos, justamente no solo en el tema de cirugía de huesos y todo esto, sino que también el aspecto que le suma el controlar el metabolismo del paciente, porque eso mejora en el tema de la cirugía en el momento, en la recuperación y totalmente la calidad de vida. Entonces todos los especialistas hoy día están tratando de englobar, ser integral, y es de ahí donde toma valor la medicina biomolecular y como los productos, en este caso Modepar. Bueno, y estos productos, y a eso iba mi siguiente pregunta, me quedo contigo. ¿Cuál es la función entonces de Diabenor, de Flandol, de Modepar en estas enfermedades, y cómo contribuyen a reducir esta inflamación crónica sostenida relacionada a ellas? Bueno, mira, realmente cada producto tiene una acción específica, pero básicamente buscamos hacer que nuestras células, que los receptores empiecen a captar de una manera adecuada, ¿sí? Todas aquellas sustancias que necesitan para llevar a cabo su funcionamiento normal. Por ejemplo, en el tema de la resistencia a la insulina, que abordamos ese tema específicamente, resulta que en todos nuestros tejidos, por ejemplo, vamos al ejemplo, en el hígado existen receptores de la insulina, ¿sí? Que básicamente son los capaces de captar la insulina para que ésta ingrese a la célula, ¿sí? Entonces, resulta que esos receptores están inactivos. Entonces, ¿qué es lo que buscan las moléculas? Es activar nuevamente ese receptor, ¿sí? Darle como vida otra vez, y a partir de ahí mejorar o no mejorar, sino que llevar ahí sí que retornar al funcionamiento normal, al tejido de ese órgano, para permitir llevar a cabo todo ese ciclo. Porque al final, como consecuencia de que no pasa eso, o de que el receptor esté inactivo, ocurren un montón de alteraciones concomitantes de estrés oxidativo, de inflamación, de disfunción mitocondrial y un montón de cosas más que al final se traducen en enfermedad. Entonces, estas biomoléculas son capaces de mejorar esa receptividad, de mejorar esa señalización a nivel celular, y con ello contribuyen a revertir los procesos de enfermedad. Revertir los procesos de enfermedad, que es algo que nos gusta compartir con cada uno de ustedes, porque se puede mejorar la condición de vida de cada uno de los pacientes. Y obviamente, doctor, hemos estado hablando de que la inflamación crónica da pauta a muchísimas otras enfermedades, entre ellas la enfermedad hepática y el cáncer. ¿Cómo participa la enfermedad o la inflamación crónica? Y voy con usted, doctor Aguilar. Nos ha venido preocupando mucho el hecho de que una buena cantidad de pacientes, además de lo que son las estadísticas, llegan a la clínica cuando les enviamos a hacer un ultrasonido y dice esteatosis hepática, leve, moderada o ya severa. Y si eso no se corrige, eso camina a formar otras condiciones como esteatohepatitis, fibrosis y cirrosis. De tal manera, Dianita, que vuelve a ocurrir lo que explicaba bien el doctor Vargas. Por alguna razón y por alguna susceptibilidad del huésped y por alguna alteración que está ocurriendo, la célula blanco es el hígado, y en ese momento empieza a generar tejido graso. Y eso que no estamos hablando de la esteatosis hepática alcohólica, que tiene como factor el alcohol, obviamente, ¿verdad? Que es otro terreno igual de dañino. Pero estas personas que no caen en la cuenta de esto empiezan a tener acúmulo de grasa, y ese acúmulo de grasa empieza a formar una reacción inflamatoria. La grasa es inflamación, solo que ¿y esto grasosa. podría ocurrir por la grasa visceral que se acumula también? Desde luego, ¿verdad? La grasa, el componente hoy día de la obesidad visceral es esa condición. Esa adipocitosis es causa y etiología de problemas a otro nivel. El problema, cuando ya el hígado graso se desarrolla y progresa negativamente a formar una patología, es que se pierde la estructura, la conformación de las células, y el hígado se vuelve un hígado
fibroso sin funcionamiento. Y ahí tenemos el ejemplo de todas estas condiciones. Y nosotros en Innoviofarma, ya lo hemos presentado en la televisión, estamos trabajando muy exitosamente con cirrosis. En el pasado, la cirrosis era solo sujeta a trasplante hepático. Y esto es, de alguna manera, genera mucho compromiso, porque vamos a seguir haciendo los estudios pertinentes con las especialidades ad hoc para poder tener todos los grupos de pacientes y poderlos presentar ya con mucha mayor detenimiento y mucha mayor minuciosidad. Pero hoy día sí tenemos casos relevantes en hígado con buena respuesta a polifenoles. Perfecto, doctor. Y Oconex, porque sabíamos y estábamos hablando de la inflamación crónica, el sistema metabólico, cómo afecta enfermedades hepáticas, el cáncer. ¿Cómo funciona Oconex entonces para esto? Cuando nosotros tenemos este problema específicamente de cirrosis, que es casi un cáncer hepático, lo que los polifenoles contenidos en Oconex hacen es lo siguiente. Primero, detienen el proceso inflamatorio, detienen el proceso oxidativo, logran capturar al mutágeno, a la célula que está ocasionando ese daño. Luego, las células debieran de morir en un tiempo determinado y las células cancerosas se vuelven inmortales, no mueren. Entonces el Oconex lo que hace es que induce a que muera. El cáncer de anita forma una red de vasos sanguíneos a través de los cuales se nutren. Eso se llama angiogénesis. Y mira qué providencial. El Oconex es capaz de obstruir, de detener, de inhibir el proceso a través del cual el cáncer tiene una red de transporte que lo nutre. Evita que se hagan metástasis, mejora el endotelio, las mitocondrias, todo lo que el doctor Vargas hablaba que se dañan. Así es que Oconex, Limtox, Flandol tienen acciones específicas y el Oconex es un coadyuvante, pero preciso para la enfermedad hepática. Impresionante todo lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy. Espero que sea de su agrado y que aprenda así como nosotros también lo estamos haciendo. Doctor Vargas, voy contigo. Le hemos estado escuchando acerca de la importancia de controlar el estrés oxidativo, esa famosa palabra que también es causa de esta inflamación crónica. Y me pregunta la siguiente, ¿cómo ayuda entonces Limtox a detener el estrés oxidativo? Bueno, Limtox es un producto bastante peculiar porque va orientado justamente a mejorar los aspectos de la célula, ¿sí? O sea, una célula sufre constantemente de intoxicación por reacciones químicas que necesitan hacer para llevar a cabo su proceso, ¿no? Entonces, realmente esa intoxicación que básicamente está teniendo la célula por estos subproductos que se están creando y que al final están afectando, Limtox tiene la capacidad básicamente como de ir a limpiar esa célula, ¿sí? Mediante controlar aspectos de estrés oxidativo, mediante controlar aspectos de inflamación, mediante mejorar el tema de la regeneración celular. Entonces, Limtox al final pues es un producto que va encargado a renovar básicamente esa célula. Y eso es lo que tal vez con lo que explicaba el doctor Aguilar, el ejemplo más claro que podríamos dar es en ese hígado que está como enfermo, que ya tiene daños en la estructura, en el tejido. Entonces vemos cómo justamente esa como fibrosis que se está generando, ¿verdad? O ese tejido que está como corrugado, por así decirlo, arrugado, va con Limtox, a través de Limtox lo logramos tratar de ir revirtiendo esa parte, ir mejorando esa textura, esa rugosidad, y básicamente eso es como a grandes rasgos lo que el Limtox promueve sobre la célula a nivel hepática y en otros tejidos también. Entonces al final ese efecto de desintoxicación celular se lo damos puntualmente al Limtox. Claro, porque regenera, modula y repara, por así decirlo. Y doctor Vargas, esto obviamente hay un respaldo científico atrás de ello, ¿no? Muchísimos años de trabajo y también de estudios. Totalmente, y es que cada vez existe mucha más evidencia, estudios mucho más importantes que usualmente pues la mayoría de estudios se hacen en las regiones de Asia, algunos países europeos y demás, pero que vienen cada vez más sustentados, hay más evidencia no solo en laboratorios, sino que también ya en pacientes, en personas, y entonces como con estas moléculas justamente pues se sustenta científicamente la acción y el efecto terapéutico que queremos dar a conocer, y es lo que hoy día pues tratamos de tener impacto también y sumarnos al tratamiento
convencional, ¿no? A partir de medicina biomolecular que va específica, que va dirigida, que contribuye a mejorar calidad de vida del paciente. Claro, siempre trabajando desde la ética. Ya por último, doctor Aguilar, cierro con usted. ¿Cuál ha sido entonces la experiencia que han tenido al tratar a todos estos pacientes en las clínicas del CIM? Lo interesante de todo esto, Dianita, y ahí compartimos contigo, doctor Vargas, con la doctora Miranda, el doctor Prado, la doctora Álvarez, que está en las clínicas de Villanueva, es la alegría que hay en personajes desde el punto de vista individual. Un papá como Emily, que la niña con artritis reumatoidea, que ve de verdad a la niña restablecida, recuperada. Entonces yo creo que la primera impresión que tenemos es esa alegría de ver el resultado manifiesto. Claro, a la persona le toca continuar y a nosotros nos toca ir acuñando cada vez más casos. Hoy día tenemos lo que se llama una casuística más específica, más diversa, más amplia. Y estamos por someter todos estos datos allá a otras áreas y especialidades, de tal manera que vayamos conformando todos los requisitos que se piden a nivel mundial. Y estamos ya llenando los requisitos básicos y primordiales de lo que hacen los nutracéuticos. Tenemos fichas clínicas, tenemos datos específicos, está todo digitalizado. Así es que hay muchas personas sonrientes, satisfechas. Obviamente algunas que llegan con enfermedad muy avanzada logran el periodo que Dios les permite estar aquí de una manera más aceptable, más digna, diría yo. Y eso también nos ha hecho sentir agradecidos, humildes y comprometidos a tener que seguir estudiando y siendo más rigurosos en las aplicaciones de estos productos. Claro que sí, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos, como siempre, por compartir este espacio y responder a todas estas interrogantes, pero más adelante tenemos ya el espacio dedicado a responder sus preguntas acá en Los Investigadores Médicos y nosotros continuamos con mucho más. Después de estos consejos de salud. En el Alzheimer o en estas condiciones de memoria empieza a haber neurodegeneración, así es que Norvain es un neuroprotector. No se despegue de Los Investigadores Médicos. La inflamación crónica de bajo grado está implicada en el desarrollo de múltiples enfermedades degenerativas. Si quieres saber más acerca de esto, puedes visitar a las clínicas del CIM en la Torre Luna en el 8º nivel en las clínicas de Tical Futura o bien haciendo tu cita al 30 13 35 96. Te estaremos esperando con gusto. Diego está cansado de tanto estrés y todas las noches se sienta a ver televisión y beber un par de cervezas. Lo que no sabe es el daño que esto le causa. Glucosa en sangre elevada, pie diabético, diálisis y perder lo que más ama en esta vida, su familia. Sin embargo, cualquier momento es oportuno para volver a comenzar. Un balance en el estilo de vida es indispensable. Los buenos hábitos alimenticios y hacer ejercicio son fundamental y no hay mejor manera de disfrutarlos que en familia. Diabenor cuida lo que más amas. Piensa en ellos, piensa en ti y tu salud. Diabenor te cuida.